Estamos ya en el mes de noviembre, a unas 2 semanas aproximadamente de ese 25N, el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Hoy está con nosotros la delegada de Bienestar Social de Igualdad del Ayuntamiento de Araal, Araceli Martí. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. En esta fecha, en esta efeméride 25N, es habitual en los años pasados encontrarnos con esa marcha a pie que se organizaba por parte del Ayuntamiento de Araal. Este año pues no hay que dar muchas explicaciones, no va a ser posible. No, este año lo tenemos bastante complicado, no solo para la marcha, sino para muchas de las actividades que hacemos, porque también invertíamos tiempo en hacer actividades en los centros escolares, en los institutos, y claro, es complicado ahora, ¿no?, entrar en los centros para poder llevar a cabo sesiones formativas o charlas o actividades más lúdicas en torno a esta conmemoración, ¿no?, a este 25 de noviembre, y con la marcha pues exactamente igual, ¿no? La situación en la que estamos ahora mismo, esta situación de sanitaria tan complicada en la que estamos inmersos, pues nos impide poder llevar a cabo las actividades que, como regla general, llevábamos realizando años anteriores, y tenemos que adaptarnos un poco, ¿no? Esto es como de alguna manera intentar mantener el objetivo que siempre hemos tenido, que no es otro que darle visibilidad a la existencia de una violencia hacia las mujeres y a todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y hacerlo de una manera en la que, bueno, pues no pongamos tampoco en riesgo, ¿no?, la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas, pero sí lo sigamos haciendo partícipes de esta conmemoración, ¿no?, y de esta labor de hacer visible, bueno, pues esa violencia machista que, por desgracia, pues siguen sufriendo muchas mujeres en el mundo a día de hoy. Sigue existiendo esa pandemia, lo hemos hablado muchas veces de que la violencia de género también era una pandemia. Por desgracia estamos viviendo otra que afecta a todo el mundo y que, pues en definitiva, hace muy difícil que lo que otros años se daba, bueno, otros años o en otras anteriormente a ese mes de marzo dábamos por hecho que íbamos a poder realizar muchísimas actividades que en este año no se van a poder realizar. Me refería a la marcha a pie porque quizás es lo más visible, ¿no?, lo más multitudinario de entre todas las actividades que se organizaban desde la delegación, pero efectivamente esa formación en los institutos, directamente con un público, con estos adolescentes con los que es muy importante seguir trabajando, pues de forma presencial no se puede realizar. No sé si se ha planteado alguna actuación de otra forma o se espera que esto pase pronto y se pueda acudir a los centros. Bueno, la idea es hacer las actividades que teníamos destinados sobre todo con los institutos, ¿no?, que tienen esa edad más sensible, ¿no? Sí, más sensible a la hora de trabajar este tema, e intentar, bueno, pues adaptarnos, ¿no?, a la situación en la que estamos y tirar de las nuevas tecnologías para acercar esa formación, aunque sea online, a los institutos, y en ello estamos, ¿no?, intentando, bueno, pues a través de sesiones virtuales, pues que a ellos también les llegue esa formación y que, bueno, pues puedan absorberla, ¿no?, igual que si estuviera de manera presencial la monitora allí, ¿no? Pero es cierto que bueno, que vamos a intentar que esta situación en la que estamos ahora mismo nos limite lo menos posible, ¿no?, y no dejar vacío de contenido, bueno, pues esa semana del 25N, que como tú has dicho al principio, pues está ya aquí al caer, y que queremos seguir reivindicando y bueno, llevar la bandera, ¿no?, de Araal libre de violencia de género, que hemos llevado siempre todos estos últimos años, y que se ha trabajado tanto en nuestra localidad, una localidad que está muy sensible y que está a favor de la lucha contra la violencia de género, y lo demuestra, ¿no?, en esas marchas de las que tú has hablado. Ya hubiera sido la sexta que realizamos, la del año 2020 hubiera sido la sexta, pero como no podemos llevar a cabo esas salidas tan multitudinarias, ¿no?, como las que hemos venido haciendo en los últimos años, pues tenemos que darle de alguna manera la vuelta a la tortilla, y pensamos en hacer algo en lo que pudiéramos hacer partícipes también a los vecinos y a las vecinas, pero de una manera que no pusiera en riesgo su salud, y por eso hemos sacado esta
pequeña campaña, digamos, en la que le pedimos colaboración a ellos y cuyo objetivo pues es seguir haciendo visible eso, ¿no? Que Araal sigue luchando contra la violencia de género. Lo que pedimos es que aquellas personas que quieran pues se hagan una fotografía, un selfie, no hace falta que sea una fotografía muy, muy preparada. Quien tenga una camiseta de la marcha de años anteriores, pues se puede hacer incluso la fotografía con esa camiseta, y luego todas las fotografías que nos lleguen pues las utilizaremos para hacer un collage, digamos, que no sé si habéis visto esos montajes que hay con muchas fotografías pequeñas y que luego cuando se unen pues forman un cartel único, ¿no? Con un mensaje que es lo que queremos nosotros transmitir. Tenemos un diseño para la campaña de este año 2020 y queremos que todas esas personas pues formen parte de ese diseño a través de esas fotografías. No tenemos mucho tiempo porque la verdad que cuesta realizar el montaje, y por eso, bueno, pues sí le pedimos a las personas que nos estén escuchando ahora pues que participen en esta campaña, que se hagan esas fotos, que no tiene mucho, no supone mucho esfuerzo tampoco, ya insisto, puede ser un simple selfie y que la envíen al correo electrónico que hemos facilitado y al número de teléfono a través de WhatsApp, que ahora mismo pues WhatsApp creo que tiene todo el mundo, ¿no? Sí. Y la pueden enviar y participar con nosotros en esta campaña, ¿no? Y cuando finalicemos esa composición, pues intentaremos hacer una pancarta que colocaremos aquí en la Casa del Aire, como hicimos, por ejemplo, en el 8 de marzo, ¿no? Con ese 8 gigante que colocamos ahí también en esa fachada, ¿no? Así que nuestras caras, nuestros rostros pueden formar parte de este diseño hasta el miércoles, día 11, es el plazo que está para enviar esas fotografías a yoparticipoenlamarcha@gmail.com o al número de teléfono 695 734 189. Hombre, yo creo que en otra época pasada quizá era un poco más difícil, pero hoy quien no tiene una foto reciente publicada en redes sociales, por ejemplo, que no te decides entre una, pues mandas 3 o 4, tampoco creo yo que haya mucho problema, ¿no? Pasa nada. No, además las aceptaremos todas. La idea es que cuantas más caras visibles mejor, ¿no? Porque es también es una manera de decir que damos la cara, ¿no? Contra la violencia de género y que queremos seguir formando parte de esa lucha, ¿no? Y intentamos relacionar todas las personas que participaban en la marcha, pues intentando que participen en esta campaña y que también sean multitudinarias, ¿no? Todas esas caras que salgan en nuestra nueva pancarta. Entonces, por ello, bueno, pues insisto, que las personas que quieran participar tienen ese correo electrónico y tienen también el número de teléfono. Así que yo creo que, como tú dices, tampoco hay excusa, no cuesta muchísimo esfuerzo enviar esa fotografía, y sin embargo yo creo que bueno, pues van a ayudarnos a hacer una campaña muy muy bonita y por desgracia muy necesaria, ¿no? Con mascarilla o sin mascarilla, no sé si hay algún requisito en ese sentido, pero seguro que alguna fotografía tiene que haber con mascarilla para que represente la necesidad de hacerlo así en este año, ¿no? Que esa campaña multitudinaria pues podamos estar todos muy cerquita, lo comentábamos antes, que hasta cuándo estaremos esperando para poder estar en bullas, en celebraciones, en bailes, en fiestas, en lugares con más aglomeraciones, o se me ocurre esa foto de grupo de antes o después de la marcha. Pues bueno, se va a tener que hacer de otra forma. Sí, incluso hasta la lectura del manifiesto que hacíamos aquí en la Plaza de la Corredera, ¿no? Que tampoco lo vamos a poder llevar a cabo porque, bueno, tendríamos que limitar el aforo. ¿Y cómo limitas tú el aforo en una plaza abierta y le dices a una persona que se acerque, mira, no puedes escuchar el manifiesto porque ya somos muchos, ¿no? Y también vamos a intentar hacerlo de otra manera, ¿no? Y de la misma forma, que haciendo que participen. En este caso, pues vamos a intentar que participen mujeres de la localidad y que cada una de ellas lea una parte de ese manifiesto y hacer una composición en un vídeo, y que ese manifiesto, bueno, pues se pueda hacer difusión de él a través de las redes sociales, y que sea también una pequeña parte de cada una de las mujeres que quieran participar en él, ¿no? Como he dicho al principio, por desgracia, tenemos que adaptarnos a la situación que nos ha
ha tocado vivir y tenemos que ser responsables sin dejar de lado pues ese objetivo principal que tenemos cada 25N, que no es más que bueno pues seguir manifestando y haciendo visible, ¿no?, que esa violencia contra las mujeres existe, que es verdad que muchas veces sale el debate, ¿no?, y últimamente está saliendo, yo creo, más que nunca, muy incitado por otros discursos, ¿no?, políticos que se están moviendo últimamente en las tribunas de las distintas administraciones, ¿no? Y es que la violencia no tiene género. Eso lo he escuchado yo muchas veces, me imagino que tú también. Y es cierto que hay muchos tipos de violencia, no vamos a negar ninguna, ¿no? La violencia tiene muchísimos matices y hay muchísimas personas que son víctimas de cualquier tipo de violencia, pero la realidad es que la mujer es la única persona en el mundo que muere por el hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces eso, por desgracia, implica que existe la violencia de género y que existe esa violencia machista que hace que una mujer se sienta indefensa y se sienta en una posición inferior normalmente a un hombre, y que esa posición superior que ve el hombre hacia ella pues hace que la limite y que incluso llegue a perder la vida, ¿no?, por esa cultura machista que por desgracia sigue existiendo, ¿no? Hay ocasiones en las que podríamos plantear de situaciones que nos plantean o que vemos o que conocemos y que quizá no le damos muchas veces importancia. Ese ejercicio de piensa, si fuera un hombre le pasaría lo mismo. Algunas veces lo tenemos que hacer, ¿no? Te enteras de una situación y bueno, la das por entendida, pero dices, bueno, y si fuera un hombre no pasaría esto. Pasaría otra cosa, pero esto no pasaría. Eso significa que la igualdad entre géneros, pues todavía por desgracia no está. No está. Yo creo que también hay un problema, y es que cuando nosotros hablamos de violencia de género pensamos automáticamente en esas mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o de sus exparejas o de cualquier otra persona, porque es verdad que la ley entiende como víctima de violencia de género aquella que ha sido asesinada o maltratada por su pareja o alguien que directamente ha convivido con ella. Pareja o expareja, alguien con quien tenía alguna vinculación sentimental. Sí, pero no incluye aquellas que han sido asesinadas por cualquier desconocido, ¿no? Que también muchísimas mujeres pues han muerto a manos de un hombre al que ni siquiera conocían y simplemente pues por casualidad se lo cruzaron en la calle y él pensó que tenía derecho a acabar con la vida de ella, ¿no? Sí, muy mediáticos son recientemente los casos de Laura Luelmo, de Diana Quer. Exacto. Son quizás los dos más mediáticos de los últimos años, y en esa cifra de muertes por violencia de género no están, porque su asesino no las conocía previamente, no tenían una relación quizá más allá de un hola y adiós, si acaso, que creo que ni eso, pero no tenían una relación, una vinculación sentimental. Exacto, pero no es solo eso, quiero decir, no es solo la violencia física o la violencia psicológica, hay muchos tipos de violencias que se ejercen sobre las mujeres y que también son es violencia de género, ¿no? La violencia institucional, esa violencia laboral, ¿no? Las mujeres, no podemos olvidar que somos el 50% de la población en España. Y las mujeres somos las que mayor tasa de desempleo tenemos, las que mayor tasa de parcialidad tenemos, la que menor tasa de ocupación tenemos, la que más tiempo dedicamos al cuidado de los niños, de las niñas, de las personas dependientes. A las mujeres les cuesta muchísimo trabajo poder desarrollar sus proyectos de vida, y eso es el resultado de que hay una situación estructural en nuestra sociedad a nivel laboral, económico, social, familiar, que impide que las mujeres puedan acabar desarrollando o desarrollándose en las mismas condiciones que los hombres, y esto es una realidad. Esto no sale de la nada, esto lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. No sé si ahora a las chicas de 15, 16 años se le dice, cuando tú te cases, porque a nosotros nos lo decían, cuando teníamos de adolescente, Araceli y yo compartimos generación, pues nos hacían como un futuro, pues cuando tú te cases, cuando estés en tu casa, cuando tengas niños, con una edad en la que yo decía, pero ¿por qué me pones ya como madre y ama de casa cuando no llega ese momento? Que si ahora ya con 30 y tantos quieres quedarte en casa y cuidar de tu hijo, es la época en la que puedes decidirlo, pero que sea una decisión, que no sea una obligación de la sociedad que te lleva diciendo desde esa primera regla, desde la primera menstruación,
tú estás hecha para tener descendencia y para cuidar de tu casa, y esa es tu única razón en el mundo. Que oye, que bienvenida todas las que quieren quedarse en casa, pero que es una decisión consciente y no una imposición de la sociedad. Efectivamente. Pero mira, hay un ejemplo, claro. Hace, a lo mejor, realmente no hace tanto tiempo, pero bueno, vamos a poner hace 15, 20 años, por no irnos más atrás. Aquí en Aral, no nos vamos a ir muy lejos, aquí en Aral, las mujeres, la edad media de las que solían casarse eran los 21, 22 años. Sí. Tú eso lo planteas ahora. Menos de 30 seguro. Sí, tú lo planteas ahora y le dices a una chavala de 21 años, pues yo conozco a una mujer que a lo mejor ahora puede tener 40 y tantos, 50 años, que se casó con 20, con 21. Y se dedicó a su casa y se dedicó a cuidar luego de su marido, de sus hijos, y lleva haciendo eso 30 años. Y eso ahora lo plantea y ellas te pueden decir, sí, hombre, me voy a casar yo ahora con 20 años, que estoy empezando, ¿no? Que he empezado a estudiar, que me he ido fuera a estudiar a la universidad, que están creando proyectos de vida y que están desarrollando, digamos, un futuro en el que, bueno, pues esperan tener algo más que quedarse... bueno, pues quedarse en casa, ser ama de casa y demás, que si lo quisieran hacer, claro. que si lo quisieran hacer, pero es verdad que ahora mismo yo creo que las mujeres sí tenemos posibilidades de desarrollar otros objetivos, otros proyectos de vida, ¿no? Cosa que antes era complicado incluso planteárselo en pueblos como el nuestro, ¿no? Sí. Ya a lo mejor en ciudades más grandes era distinto, ¿no? Sí, porque quizás de nuestra generación, 4 o 5 años antes, pues sí que escuchaba a muchas chicas que estudiaban, pero pregunta a las que tienen 15 años más que nosotras, que claro. Estamos hablando de a lo mejor unos 45, 50, no era tan habitual que tantas mujeres estudiaran, quizá no los hombres también, porque muchos nos dirán que los hombres también se veían obligados a incorporarse a una vida laboral y dejaron los estudios de lado, pero si en una casa había un niño y una niña, ¿por quién se apostaba en la formación? Efectivamente. Por la formación del varón. Estoy hablando de ahora 20, 30 años, no sé más. Sí, a eso es lo que me refería. Y quizás solo me voy a 2 décadas y más recientemente se ha hecho. Pero no me llega a mí esa sensación de nuestra generación, por suerte, de decir, yo no estudié porque es que solo había para uno y estudió mi hermano. Pero los que tienen 50, 60 años, esa generación sí era algo habitual. Y a mí me parece una aberración y espero que se lo parezca a las nuevas generaciones. Claro, a eso es a lo que yo iba. Ahí ha habido un cambio. Y estamos hablando de un cambio de hace 20 años hacia aquí, que tampoco... que es reciente, que incluso pues nosotros que lo estamos debatiendo lo hemos vivido, ¿no? Y lo hemos percibido. Y eso es buena señal. Sí. Eso es algo positivo, ¿no? Entonces... pero tenemos que seguir evolucionando en ese sentido, ¿no? Tenemos que seguir permitiendo que la igualdad real entre hombres y mujeres llegue el momento, el día en el que exista. A mí me hace mucha gracia cuando llega el 8 de marzo y hay hombres que dicen, bueno, ¿y el Día del Hombre cuál es? Yo no quiero tener un 8 de marzo. Claro. Yo no quiero tenerlo. Y mucho menos un 25N. Y mucho menos un 25N. Yo no quiero. Pero seguimos necesitando recordar el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Es más, eso se debería de recordar diariamente, no tendríamos que esperar a fechas en el calendario. Pero, sin embargo, lo necesitamos. Yo creo que ninguna mujer quiere un 8 de marzo ni quiere un 25 de noviembre. Lo que queremos es que nos permitan tener las mismas posibilidades y que no nos veamos obligadas, porque es cierto... que aunque ahora la situación es distinta y que las parejas jóvenes, digamos, que compartimos, que convivimos y que tenemos hijos, pues es cierto que compartimos las responsabilidades de la casa, de la crianza de los hijos, de las hijas, pero sigue existiendo el debate si hay la necesidad de que alguno de ese matrimonio tenga que reducir su jornada por cuidado de hijos. Normalmente suele ser la mujer, siempre suele ser la mujer, en el 90%, me atrevería a decir, incluso más de los casos, quien reduce su jornada laboral para poder conciliar esa crianza, ¿no? y ese trabajo fuera de casa. Entonces, de alguna manera, eso impide ese desarrollo personal de la mujer, porque tiene que tomar una decisión
sobre todo porque no existen tampoco políticas de conciliación reales y eficaces, ¿no? Eso también es una situación a la que debería de ponerse remedio, ¿no? Es lo que hablaba al principio. ¿Por qué existe esta situación? Porque hay circunstancias estructurales que no nos permiten desarrollarnos como nos gustaría, ¿no? Y que tampoco permiten que las parejas que tenemos nos ayuden en ese desarrollo, porque yo creo que si hubiera una política de conciliación real, familiar y laboral, probablemente habría un equilibrio más adecuado entre esa conciliación del hombre y de la mujer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todavía queda mucho. Y cuando hablamos de violencia de género, como he dicho al principio, hablamos de la violencia física, de la psicológica, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero luego siempre hay otras violencias, hay mucho más. Unidas a la figura de la mujer, que son todas esas que se destacan en el 25N. No solo es la violencia de género, que tipificada jurídicamente, pues eso, la violencia ejercida hacia una mujer por su pareja o expareja, sino que una violencia estructural, económica, salarial también. Exacto. En la que sale perdiendo siempre es la mujer, ese 50% de la población al que referías. Por desgracia, es verdad que este 25N lo más plausible y de lo que más se habla es de la violencia de género. Y por desgracia esta pandemia de COVID-19 no nos ha hecho ver que las cifras de violencia de género, no sé si las cifras, pero que la violencia de género siga ahí. Además, en marzo, por ejemplo, con el confinamiento fue una situación complicada, ¿no? Porque las mujeres que ya sufrían esa violencia en su domicilio se vieron encerradas con su agresor. Y incluso salieron campañas, no sé si lo recordáis, pero salieron campañas, nosotros nos unimos a ella, en la que, pues si una mujer estaba sufriendo violencia en su domicilio durante ese confinamiento que hubo en marzo y abril, bueno, pues podía acudir a las farmacias, que era lo que estaba abierto y era lo que podíamos salir, ¿no? A las farmacias, supermercados, y mediante una clave, bueno, pues de alguna manera pedir ayuda, ¿no? Era... y fue real, esa situación fue real. Hubo muchísimas mujeres en España que se vieron encerradas de buenas a primeras con su agresor, y esa situación de violencia que ya tenía se unía a la situación de estrés que conllevaba estar encerrados y la situación fue muy difícil, y como tú has dicho, no ayudó a que las cifras siguieran bajando. Desde el año 2003, que es cuando se empiezan a contabilizar a las mujeres que han sido asesinadas a manos de su pareja o de sus parejas, obviando aquellas que fueron asesinadas, como el caso de Laura o de Ana Kerr, por otras personas que no tenían relación sentimental con ella, pero las que sí se cuentan dentro de esas cifras son 1.071 desde el año 2003 hasta ahora, ¿no? Yo he traído unas noticias porque muchas veces parece que esto, hasta que no llega el 25 de noviembre no se habla, pero esto es un constante. Hasta que no pasa en el portal de al lado de tu casa, hasta que no pasa en tu barrio, hasta que por no suerte no te toca, ¿no? Que por suerte aquí en Aral hace muchísimo tiempo que no tenemos noticias así de desagradables, pero espero que no haga falta que eso pase en la casa de al lado para concienciarnos. Pues son noticias diarias, ¿no? Que a lo mejor son en otras localidades, pero esto es real. Yo he traído 4 noticias que son de los últimos 20 días, ¿vale? Por ejemplo, una que es de ayer. Una de ayer dice: estrangulan a una mujer cuando paseaba con su perro en Elche. Ella iba paseando, la estrangulan y se la han encontrado muerta en una cuneta. Esa noticia salió ayer, domingo 8 de noviembre de 2020. Fíjate que en esa noticia, este titular, pues dicen, estrangulan a alguien que no se conoce, no hay sujeto en este titular, no aparece quién, pero inconscientemente pensamos que es alguien relacionado con ella. Al menos a mí me pasa. Si muere una mujer siempre dices el marido, el amante, el novio, el exnovio, el exmarido. Siempre piensas en una pareja. Quizá estrangulan a un hombre y dices, pues quizá te vas antes a un ajuste de cuentas, a que tiene algún problema con según qué personas, no llevaría una vida, tendría problemas de deudas, yo no sé. Nos vamos a algo más de trapicheo, pensamos en marginalidad. En marginalidad, podemos pensar en eso, pero cuando es una mujer la víctima, solemos pensar en violencia de género. Algunas veces nos hace falta agudizar
nuestros sentidos y darnos cuenta de que ¿por qué lo damos por hecho? Pues si lo damos por hecho será porque hay alguna diferencia. Efectivamente, porque existe la violencia de género, porque existe la violencia machista, porque probablemente tenemos que ser realistas y no es lo mismo que vaya una mujer sola por un camino de tierra paseando su perro a que vaya un hombre solo por un camino de tierra paseando su perro. Y habrá quien te diga, claro, ¿cómo va a ser igual? Y entonces ya le dice, pues estás admitiendo que la diferencia existe. Efectivamente. ¿No? La mujer siempre se va a ver, por desgracia, que a lo mejor puede darse el caso de que hay mujeres valientes, mujeres fuertes que saben defenderse y que van a tener la misma posibilidad de defensa que un hombre. Pero hay muchas mujeres que se siguen sintiendo indefensas cuando salen solas de casa. Y esa situación es real, ¿no? Cuando hablamos, yo quiero llegar salvo a casa, ¿no? Si salgo un día de fiesta o si me voy a dar un paseo con mi perro, yo quiero ir tranquila, yo no tengo por qué sentir miedo por ir sola. Pero sigue pasando, ¿no? Es el caso de esta mujer, por ejemplo, ¿no? Luego hay otra noticia del 4 de noviembre que dice, asesinada una mujer de 32 años presuntamente por su pareja en Palma. Esta es del 4 de noviembre. Después, el 20 de octubre, dice, la policía detiene a 3 jóvenes por otra violación grupal a una menor. Otra. Se da a entender que había una previa. Ha habido 3. Bueno, varias previas. Esto ha sido en la Comunidad Valenciana. Y en el mes de octubre ya ha habido 3 violaciones en manada. Entonces, y además dice la noticia, es muy interesante porque dice, en las 3 violaciones se repitieron 2 patrones. El empleo de alcohol y drogas para sedar a las víctimas y la utilización de teléfonos móviles para grabar lo ocurrido y difundirlo, causando un daño añadido irreparable. Esto también es violencia de género. Y lo peor de todo es que este tipo de violaciones en manada que estamos, por desgracia, escuchando tanto últimamente, la mayoría está realizada por chicos jóvenes. Aquí se añade que además se culpabiliza a la víctima. Hay drogas, hay alcohol de por medio, hay una grabación y de la ropa también se hablará. Así, y de la ropa también se hablará, por supuesto, y incluso de si es conversadora o no, de si habla con otras personas o no, si fue ella la que inició la conversación. También se habla de eso. Una de estas noticias, si le diéramos la vuelta, no existiría. Sería ficción. Imagina que invertimos los géneros. Sexos. Los invertimos en alguna de estas noticias. ¿Qué pasaría? ¿Seguiría siendo lo mismo? Pues ahí quizás es donde tenemos que hacer la reflexión, ¿no? Es que no lo sé, ¿eh? Lo mismo ha pasado y yo no me he enterado, pero yo no tengo conocimiento de que haya existido una violación en manada de mujeres a hombres. Yo no tengo conocimiento de eso, al menos aquí en España. A mí no me suena que sea una noticia. Tampoco me suena y creo que habría dado mucho que hablar y se habría escuchado mucho. Y volvemos a lo mismo, es la misma situación. Son mujeres a las que ven indefensas y si no las ven indefensas, pues utilizan medios para que estén indefensas. Entonces, ante estas situaciones tenemos que seguir luchando. Insisto, hay muchos tipos de violencia. Y todas y cada una de ellas son deleznables. Hay que denunciar. Y de hecho, todas las violencias están recogidas y protegidas por la ley, ¿no? Pues tenemos un código penal que de alguna manera regula, ¿no? y penaliza esas violencias distintas a la violencia de género. Pero, por desgracia, necesitamos que exista una ley que defienda a las mujeres, que no la queremos. Que nosotras no queremos una ley que nos defienda, que no queremos que nos defiendan, pero sí la necesitamos, por desgracia, y como la necesitamos la tenemos que tener. Ojalá llegue ese momento en el que las generaciones futuras vean esa ley, la lean y digan, ¿qué sentido tiene? Efectivamente. ¿Qué sentido tiene esta norma? Porque no se tendría que aplicar en ningún momento ya que no existe esta posible situación. Por desgracia sigue siendo necesaria. Y mientras que sigan existiendo personas que lo nieguen y que en vez de, pues ayudarnos a seguir allanando el terreno, ¿no? Porque es que además no podemos olvidar que muchos de los derechos que tenemos ahora mismo las mujeres han sido gracias a la lucha de otras mujeres que nos han antecedido. Y esa lucha tenemos que seguir nosotras,
manteniéndolas las mujeres de ahora. Y hay, pero no solo las mujeres de ahora, también los hombres. Y tenemos la suerte de que ahora mismo nos están acompañando, muchos de ellos nos acompañan en esta pelea. Pero por desgracia también salen otras personas, mujeres y hombres, mujeres y hombres, que están defendiendo un discurso que nos está volviendo años atrás. Nos está volviendo a una época en la que las mujeres estábamos por detrás de los derechos de los hombres. Estamos volviendo atrás, estamos volviendo a eso. Y ante esto tenemos que volver a sacar las garras y tenemos que seguir peleando y diciéndole claramente a esas personas que le están haciendo un flaco favor a la sociedad, que quieren dejarle en herencia a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y que esto es una lucha por la que tenemos que estar, tenemos que ir todos a una, y por ello se creó ese pacto de Estado, ¿no? Porque está más que argumentado y más que defendido de que esto tiene que ser una lucha de todos y de todas. Y por desgracia, a la vista está, porque en los últimos 20 días, mira las 4 noticias que hemos sacado, que tenemos que seguir poniendo este debate sobre la mesa y tenemos que seguir defendiendo que la violencia de género existe, que las mujeres siguen siendo víctimas de una sociedad que sigue siendo machista, cultural, social, económica y laboralmente, y que es una situación que llegará el día, espero que cambie, y que realmente vivamos una sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres sea real y haya un equilibrio real entre nuestros derechos y nuestros deberes. Pues sí, esperamos que ese día llegue, y mientras tanto habrá que seguir reivindicando, habrá que seguir dando la cara, y eso es lo que puedes hacer en esta iniciativa del Ayuntamiento de Aral: dar la cara, ceder tu cara, tu rostro, y formar parte de ese gran montaje que podremos ver en la plaza de la Corredera para este 25N. Por eso, como hay que prepararlo, pues cuanto antes vamos a enviar esa fotografía a yoparticipoenlamarcha@gmail.com o vía WhatsApp al 695 734 189. Cuantas más caras, mejor. Cuantas más personas, mejor. Sí, y esperamos que participen muchas personas. Hombres, mujeres, niños, niñas, todas las que quieran participar. ¿Requisito? Ninguno. Nada, si tienen la camiseta de la marcha del año anterior, pues perfecto que se la pongan. Y si no, pues bueno, con la que tengan, pues que participen. Eso es lo importante, estar presente en esta iniciativa, ya que esa marcha a pie no se va a poder realizar. Esperemos que en próximos años sí se pueda seguir haciendo, como recordamos, que no se nos olviden esas iniciativas y esos momentos también tan importantes que se han compartido en torno a este efeméride y en torno a tantas y tantas cosas lucha, que se quedan en... Esa lucha conjunta, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro pueblo, esa defensa de los derechos. Así que es importante. Bueno, Araceli Martín, ¿algo más que añadir? Nada más, que espero que participen todas las personas que puedan, porque creo que es un proyecto bonito y el resultado va a estar muy, muy bien. Pues Araceli Martín, delegada de Igualdad, en esta ocasión, son más las delegaciones que yo, pero en esta ocasión viene en calidad de ello. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros.